Ya muchachos, hoy día veremos, ya hemos visto condicionales simples, hoy día vamos a ver condicionales dobles o completas. Quiero revisar ahí, todo está bien, todo está bien. Sí, vamos a ver un ejemplo de condicionales completas o dobles. Vamos a ver qué es una condicional anidada. Vamos a ver si vemos el ejemplo o si directamente nos vamos a condicionales múltiples. Hoy día mi idea es terminar condicionales de una vez. Entonces, veremos. De condicionales múltiples sí vamos a ver su ejemplo, de hecho, para ver cómo funciona, ¿no? Pero comenzaremos donde nos quedamos. Ok, igual nos va a ayudar a repasar un poquito de condicionales simples porque es muy similar, ¿ya? Una condicional doble básicamente sería, espérenme, creo que aquí está, sí, sería esto, ¿ok? Si nos ponemos a revisarlo un poco, inicialmente parece ser como la condicional simple, ¿no es cierto? Donde la condicional simple tenía el encabezado, donde estaba una condición, el bloque de instrucciones y después venía un final. Pero en este caso, después del primer bloque de instrucciones, ya no viene final, sino viene un sino, ¿ok? Debajo del sino viene un segundo bloque de instrucciones, ¿no? Separado del primero. Y recién viene el final después del segundo bloque de instrucciones, ¿ok? Es por eso que se llama doble, porque tiene dos bloques de instrucciones, tiene dos opciones, por así decirse, ¿ok? ¿Cómo funcionaba la estructura condicional simple? A ver si nos vamos un ratito atrás. ¿Qué pasaba? La computadora llegaba al encabezado y si la condición era verdadera, entraba al bloque de instrucciones, ¿no? Y después se salía. Pero ¿qué pasa si la condición era falsa? Entonces directamente iba al final y no entraba al bloque de instrucciones. En las estructuras condicionales dobles, a ver, vamos a saltar todo esto rapidito, mejor más rápido hacer así. En la estructura condicional doble funciona algo similar, ¿ok? Pero ahora hay que considerar que tiene dos bloques de instrucciones, ¿no? Dos partes, ya no solo es una, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando la computadora llega al encabezado? Hace lo mismo que en la simple, ¿ok? Pregunta si esta condición es verdadera. Si es verdadera, ¿qué pasa? Va a entrar al primer bloque de instrucciones, como lo hacía la condicional simple, ¿ok? Entra al primer bloque de instrucciones, ejecuta todas las instrucciones que estén dentro, en orden, obviamente. Y cuando termine de ejecutar todas las instrucciones, directamente se va a ir al final, ¿ok? Como era en la estructura condicional simple, ¿no? Si la condición era verdad, entraba a su bloque y después de leer todas las instrucciones, se iba al final, ¿ok? En este caso, pues, se saltaría todo lo que está debajo del si no. Todo lo que está en el segundo bloque no lo va a tocar, ni lo va a ejecutar, ¿ok? Entonces, si la condición es verdadera, se va a ejecutar en realidad el primer bloque de instrucciones, ¿ok? Y si hay más instrucciones debajo de esta estructura condicional doble, si hay más, pues las va a ejecutar normalmente. Pero ¿qué pasa si otra vez volvemos al encabezado y esta condición no se cumple? Si esta condición no se cumple, bueno, en la estructura condicional simple que pasaba, directamente nos íbamos al final, ¿no es cierto? Sin tocar el bloque de instrucciones. Es aquí donde es diferente la estructura condicional doble. Si la condición es falsa, ¿qué pasa? Se va al bloque del si no. O sea, va a ir al si no y va a comenzar a ejecutar el bloque de instrucciones que está por debajo del si no. ¿Ok? Entonces, en este caso, sea verdad o falso la condición que está en el encabezado, sí o sí va a ejecutar uno de estos bloques de instrucciones. Ya sea el primero si es verdad y si es falso va a ejecutar el segundo. ¿Ok? Y nunca va a ejecutar los dos al mismo tiempo. Eso nunca va a pasar, por si acaso. ¿Ok? O ejecuta el primero o ejecuta el segundo. O ejecuta el que está debajo del encabezado o ejecuta el que está debajo del sino. ¿Ok? Nunca va a pasar de que ejecuta los dos por si acaso. Entonces, eso va a pasar, muchachos. No hay mucha más complejidad. Si es verdad, la condición entra al primer bloque. ¿Ok? Pero si es falso, entra al segundo. ¿Ya? Ahí está la diferencia con el condicional simple. Con la condicional simple, si era verdad, entraba a su bloque, que solo tenía un bloque, ¿no es cierto?, de instrucciones. Pero si era falso, directamente se iba al final.
¿verdad? Si la condición era falsa, directamente se iba al final y no tocaba nada de su estructura. Aquí no pasa eso. Aquí tiene dos opciones. Si es verdad, entra aquí. Si es falso, entra aquí. ¿Ok? Nosotros ya hemos visto que es una condición, hemos hablado de ellas en la anterior clase muy a detalle, ¿no? Son preguntas que te van a devolver un resultado verdad o falso. ¿Ok? Entonces no vale la pena volver a hacer énfasis en eso. ¿Ok? Lo que sí vale la pena hacer es un ejemplo. Y es uno fácil, básico. Voy a seguir el algoritmo que les di. ¿Ok? Y aquí nos vamos a poder dar cuenta realmente cómo y cuándo se utiliza esta estructura. ¿Ok? Entonces, la resolveremos rapidito. Primer paso, leer y entender el enunciado. Dados los números A y B, realizar un algoritmo que verifique si A es o no es divisor de B. ¿Ok? Hay que tener, para este ejercicio hay que entender qué es un divisor. ¿No es cierto? Si no sabemos qué es un divisor, no lo podemos resolver. Pero un divisor es algo que sabemos, creo que desde primaria. Un divisor es un número por el cual el número que queremos dividir es dividido de forma entera, ¿ok? O sea, no sobra nada, no hay residuo. O sea, el resultado no tiene decimales, también se podría decir, ¿ok? Y justamente, por ejemplo, con el número 12, ¿cuáles son sus divisores? Son el 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12, ¿verdad? Porque si dividimos 12 entre cualquiera de estos, nos va a dar un resultado sin residuo, sin decimales, ¿verdad? Si dividimos, no sé, 12 entre 5, pues ahí, ¿a cuánto sería? A 2,4 creo, ¿no? Pero ahí ya no es división entera, porque ya estamos utilizando una parte decimal. No estamos diciendo que la división se hace exacta, ¿no? No hay, ¿cómo es? Dos 5 en un 12, ¿no es cierto? Hay dos 5 y un poquito más. En cambio, si dividimos 12 entre 4, ¿cuánto sería? A 3. Eso significa que hay 3 veces 4 exactamente en 12, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso ya sabemos, ¿no? Divisores son esos, los que se pueden dividir con el número en parte entera. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide el problema? Que el usuario dice, dados los números A y B, o sea, el usuario nos va a dar un número A y un número B, realizar un algoritmo que verifique si A es o no es divisor de B. ¿Ok? Entonces hay que ver eso. Nos van a dar cualquier número y hay que verificar si es divisor de B. ¿Ok? Ahora pasaremos a la parte de pensar en cómo lo resolveríamos. ¿Cómo nosotros sabemos que un número es divisor de otro? Estábamos hablando ya un poco de eso, ¿no es cierto? Que al dividirlos se dividan de parte completas, ¿no? Parte enteras, que no sobre nada. ¿Cómo podemos saber eso? Cuando nosotros hacemos la división con lápiz y papel, tenemos un residuo siempre, ¿no es cierto? Lo que hacemos es, digamos, no sé si aquí lo tengo, sí, aquí tengo, ¿no? Por ejemplo, quiero dividir 2 entre 4, ¿no? Entonces yo digo, 4 por cuánto me puede dar lo más cercano a 12 o 12. 4 por 3 me da 12, ¿no es cierto? Entonces aquí se hace una resta, ¿no es cierto? 4 por 3, 12. 12 menos 12, 0. Y este es el residuo, ¿verdad? Si el residuo me da 0, significa que este número divide a este en partes exactas, en partes enteras, ¿no? Hay 3 veces 4 en el número 12, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera nosotros nos podemos dar cuenta cuando un divisor, bueno, un número es divisor de otro. En este caso, 4 es divisor de 12. ¿Por qué? Porque su residuo es 0. O sea, no sobra nada. En cambio, eh, si divido, como les decía, 12 entre 5, me da 2, ¿no es cierto? 2 por 5, 10. 12 menos 10, 2. Tengo un resto de 2, básicamente. Eso significa que me sobra 2. Y eso significa que no puedo dividir 12 entre 5 exactamente. Me va a sobrar 2. ¿Ok? Entonces, eso significa que el 5 no es divisor de 12, porque no lo divide en partes enteras, no lo divide exactamente. Si nosotros quisiéramos seguir dividiendo esto, tendríamos que aumentar una coma, ¿no? Y aquí aumentarle un 0. Y ahí recién sería 2,4, porque 4 por 5 es 20, y ahí recién moriría la división. Ya no se podría hacer nada más, ¿no es cierto?
Pero eso ya, o sea, aún así seguiría haciendo que, bueno, 5 seguiría no siendo divisor de 12. ¿Ok? Porque el resultado ya tendría decimales. Eso significa que no lo divide exactamente. ¿Ok? En este caso del 4 lo divide exactamente, ya no es necesario aumentarle decimales. Pero ¿dónde nos damos cuenta realmente si eso no es divisor? En su residuo. ¿Verdad? Si es 0, significa que no sobra nada, entonces sí es un divisor de 12. Pero si el resto es cualquier cosa que no sea 0, entonces significa que sobra algo. Entonces 5 en este caso no es divisor de 12. Básicamente solo tenemos que fijarnos en el residuo. Si el residuo es 0, es divisor. Si no es 0, no lo es. Entonces, a nosotros, si nos dieran este problema, si digamos una persona o un docente, un instructor viene y nos dice, nos pregunta, por ejemplo, 34 es divisor de 1200, por ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividir, ¿no es cierto? Hacer esta división y ir hasta el residuo, ¿no? Y si el residuo da 0, entonces significa que es divisor. Pero si no, no lo es, ¿no? En números pequeños es fácil, lo puedes hacer mentalmente. De hecho, la tabla de multiplicar la sabemos de memoria, de ahí ya nos podemos ayudar. Pero el ejemplo que les he dado son de números ya más grandes, ¿no? De números que no te puedes dar a cuenta a la primera si es divisor o no, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos sí o sí hay que hacerlo con no sé si tú agarres el lápiz y el papel o puedes usar una calculadora igual, ¿no? Para ver cuánto te da el resultado. De hecho, si, eh, a ver, vamos a probar eso ahorita, ni me acuerdo qué número he dicho. Si 34 es divisor de 1000 algo, creo que he dicho, 1200. Supongamos, ya, si 34 es divisor de 1200, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir 1200 entre 34. Y nos tendría que dar un número sin decimales. Pero lo que nos da es 35,2 y más números. Entonces no es divisor. ¿Ok? Pero así tendríamos que hacer la prueba básicamente. ¿No? Si hacemos la división así, solo sería necesario revisar si su residuo es 0 o no es 0. ¿Ok? Es la única manera. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, bueno, para realizar esta operación, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Cómo nosotros hallaríamos este residuo? ¿Ok? Porque con la computadora solo le podemos decir que sume, reste, multiplique y divida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener este residuo? No tenemos una operación, bueno, hay una operación que es la que vamos a utilizar para obtener el residuo, pero sin conocer esa operación, ¿cómo lo haríamos? Lo que tendríamos que hacer es dividir, ¿no? Mi objetivo es obtener el residuo, quiero este número, ¿ya? ¿Cómo lo obtengo? Haciendo esto, evidentemente, pero en la computadora al darle instrucciones, no puedo obtener este residuo tan fácilmente, ¿no? O con una operación que conocemos. Lo que se tendría que hacer es, ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que hacer la división tal cual, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer aquí, más fácil. ¿Cómo obtenemos el residuo solo con las operaciones que conoce la computadora o que conocemos que conoce la computadora? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir tal cual, digamos 12 entre 5. Esto nos daría 2,4, dijimos, ¿no? Pero solo tomaríamos la parte entera. Luego que tendríamos que hacer sería multiplicar 5 por 2, digamos, y esto nos va a dar 10. Y al final, para obtener el residuo que se hace, se resta 12 menos el resultado de la multiplicación que acabo de hacer, 2, ¿no es cierto? Y ese sería el residuo, ¿verdad? Pero aquí estamos haciendo tres operaciones. Que la computadora puede hacer, de hecho lo hace en menos de un segundo, pero seguro ya han visto, existe otro operador que es el módulo, que justamente lo hablo aquí, el operador módulo, que se lo escribe como mod, ¿no? Porque no existe un símbolo para representar este módulo, pero sería es como una operación aritmética, es como la suma, como la resta, como la multiplicación, como la división, ¿ok? Este, esta operación se utiliza de esta manera, ¿ok? Este operador se utiliza de esta manera. 12 mod de 4, por ejemplo, ¿no? Es como utilizar, como les digo, un operador aritmético cualquiera, que va entre
dos números, básicamente, en medio de dos números. Y aquí lo estoy utilizando así. Entonces, si yo digo 12 mod de 4, me da 0. ¿Por qué? Porque este mod lo que hace es dividir 12 entre 4, pero en vez de darte este resultado, te da el residuo. ¿Ok? Es literal, es dividir, pero en vez de darte este resultado, te da el residuo. Y en este caso, 12 dividido entre 4 te da 3, pero ¿cuánto es su residuo? 0. Entonces el módulo hace eso. En vez de darte el resultado, te da el residuo. ¿Ok? Eso es aritmética modular, se le llama. Es ¿qué les digo? Es como un temita de álgebra, no, de la aritmética. ¿Ok? No sé si lo han llevado en los coles. Yo, la verdad, no recuerdo haber llevado aritmética modular en mi cole, pero en la U lo aprendí. Pero no es muy difícil, o sea, es sencillo de entender. Cuando yo le pongo mod, significa que voy a hacer una división de este con este, pero en vez de devolverme su resultado, me da su residuo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago 12 mod de 5? Me da 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando hago la división, es 2 el residuo, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podríamos obtener, con esta operación, nosotros podemos obtener los residuos, sin necesidad de hacer esto, ¿verdad? Estas tres operaciones que también estamos obteniendo el residuo, pero con esto es en un solo paso, ¿no? Este operador es muy común en la programación, se utiliza harto y se van a dar cuenta, ayuda harto a resolver problemas y es por eso que se enseña al momento de programar, ¿ok? Seguro ya lo han revisado con la listen, pero yo les explico, ¿ok? ¿Qué significa mod? Entonces ya sabemos cómo resolver el problema. Lo único que tenemos que hacer es sacar el módulo entre el número que quiero verificar si es divisor y el número con el cual yo quiero verificar si es su divisor, ¿no? En este caso yo quiero verificar si 4 es divisor de 12. Entonces hago mod y si me da 0, significa que sí es divisor. Y si me da otra cosa que no es 0, entonces no es divisor. ¿Ok? Solo tengo que hacer esto, básicamente, ¿no? Hallar el resto y verificar. Entonces, hay que ordenar las ideas. Como, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo segundo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer sí o sí es leer los números, ¿verdad? Tengo que pedirle al usuario. Aquí no me está dando números concretos. Aquí me está diciendo que me van a dar un número A y un número B. Entonces, yo le tengo que decir al usuario cuál es ese número A y cuál es ese número B. Entonces, tengo que leer los números, ¿no es cierto? Segundo paso, tengo que hallar el residuo, que nosotros ya sabemos cómo hallarlo con la operación mod, ¿verdad? Tercer paso, tengo que verificar si A es divisor de B. ¿Cómo se hace eso? Hay que verificar si esto es 0, básicamente. Nada más. Si esto es 0, entonces A es divisor de B. Si no es 0, entonces A no es divisor de B. ¿Ok? Y cuarto paso es solo mostrar el resultado. Ya aquí en el tercer paso ya estamos verificando. La respuesta va a ser si es o no es. Entonces lo único que faltaría es decirle, ¿no?, al usuario si es o no es. ¿Ok? Divisor o no es divisor. ¿Ok? Esos 4 pasos simplemente se siguen. ¿Ya? Ahora hay que hacer el pseudocódigo. Encabezado como siempre, en mi caso se llama divisor. Dejo espacio para mis variables. Ya les he dicho por qué hago eso. Pongo inicio y comienzo a hacer las instrucciones, ¿no? Primer paso, leer números. Para esto ya tenemos instrucciones, que son la instrucción leer. En este caso voy a decir leer A, que A va a ser una variable, y leer B va a ser otra variable. Entonces al usuario, en la pantalla, le va a aparecer, ¿no? Le va a decir ingrese A, entonces va a ingresar A. Ingrese B y va a ingresar B, ¿ok? Ahí estoy leyendo los datos. Ahí se va a guardar en estas variables los datos que me va a dar el usuario. ¿Ok? Entonces supongamos que si seguimos este ejemplo del 2 y el 4, la computadora va a decir leer A, le va a aparecer una cajita al usuario donde puede escribir y el usuario va a poner 12. Ah, no, mentira, 4, ¿no? Hay que verificar si A es divisor de B. Entonces le tengo que poner si 4 es divisor de 12. Entonces en A va 4 y con B le va a aparecer otra cajita donde tiene que poner el número B, que en este caso sería 12, ¿no? Hasta ahí ya está, ya he leído números. Paso 1. Paso 2, tengo que hallar el residuo que es entre estos dos números, ¿no es cierto? Como aquí. Bueno, tengo que hacer esto básicamente. ¿Para qué? Para verificar si es divisor o no. Entonces, ¿cómo hago este paso de hallar el residuo? Me voy a crear una variable que se llame residuo, tal cual, porque eso va a representar.
y le voy a asignar el resultado de B módulo de A. ¿No es cierto? Es como esto. Si yo quiero ver que 4, bueno, si yo quiero verificar si 4 es divisor de 12, entonces ¿qué tengo que hacer? 12 módulo de 4. Entonces, si yo quiero verificar si A es divisor de B, entonces tengo que hacer B módulo de A. ¿No es cierto? Aquí, bueno, la computadora ya va a reemplazar por el número que haya leído, ¿no? Si ha leído A4, entonces aquí va a poner 4, y si B es 12, entonces aquí va a poner 12. 12 módulo de 4, 0. Entonces 0 se va a guardar en esta variable, ¿verdad? Con el caso del 2 y 5, ¿no? Entonces B sería 2, A sería 5. ¿Cuánto me da de residuo? 2. Entonces 2 se guardaría en esta variable. ¿Ok? Y así hallaríamos el residuo. Módulo nos ayuda a hallar el residuo. ¿Qué tendría que ser el siguiente paso? Verificar si A es divisor de B. ¿Cómo verifico eso? ¿Qué se tenía que hacer para verificar eso? Simplemente ver, ¿no? Si el residuo es 0 o no es 0. ¿Cómo hago eso? Pregunto. Si el residuo es igual a 0, entonces, ¿qué significa? Voy a crear una variable que se llama respuesta y le voy a guardar un mensaje, ¿ya? Solo que aquí es un mensaje medio extraño. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que A, este símbolo, es divisor de este símbolo B, ¿ok? Este símbolo, que no sé si lo han visto con la listen, también puede ser reemplazado por coma, por si acaso, con una simple coma. No estoy seguro cómo lo hace la listen, pero o es coma o es este símbolo, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué es lo que hace este símbolo? Este símbolo se llama concatenación, ¿ya? A este o a la coma. No estoy seguro cuál utiliza la listen, ¿ya? Pero en Visual Basic se utiliza esto por si acaso, para concatenar. ¿Qué es concatenar? Concatenar es unir dos valores, ¿ya? Y se vuelven una cadena. Aquí estoy uniendo esta cadena, si se dan cuenta está entre comillas dobles, ¿verdad? Es una cadena, tal cual, un conjunto de caracteres. Y es un mensaje, es divisor de, ¿no es cierto? Y aquí estoy poniéndole del otro lado la A. ¿Qué va a hacer esta concatenación, este símbolo? Va a hacer de que el valor de A se va a unir a esta cadena. Si A valía 4, entonces aquí la cadena resultante va a ser 4 es divisor de. ¿Ok? O sea, básicamente estoy uniendo el valor de A con esta cadena. Y lo mismo de este lado. ¿Ya? Estoy uniendo el valor de todo esto con el valor de B. Entonces sería, si A es 4 y B es 12, sería 4 es divisor de 12. ¿Ok? Estoy concatenando. Concatenar es eso, concatenar valores. O sea, una cadena con algo más, ya sea un número, ya sea un real, ya sea otra cadena, también podemos concatenarlo. ¿Ya? Y justamente eso puedo mostrar ahorita. ¿Ya? Voy a mostrarles ahorita un ejemplo de eso. Entonces, si el residuo es igual a 0, ¿qué significa? Que este número es divisor de este, o sea que A es divisor de B, ¿no es cierto? Entonces me creo la variable respuesta y concateno el valor de A este mensaje que es divisor de B, ¿no es cierto? Estoy diciendo A es divisor de B, básicamente. Y todo esto va a dar el resultado una cadena, por si acaso. Cuando se utiliza concatenación, el resultado es una cadena, un conjunto de caracteres. Básicamente para que sea un mensaje, ¿ya? Entonces, toda esa cadena que va a ser el resultado se va a poner aquí en esta variable que se llama respuesta, ¿ya? Solo si el residuo es igual a 0, ¿verdad? Pero si el residuo no es igual a 0, o sea, si esta condición no se cumpliría, en este caso, por ejemplo, no se cumple, ¿qué va a pasar? En la misma variable respuesta voy a guardar esto. A no es divisor de B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el residuo no es igual a 0, ¿verdad? Y de eso ya hemos hablado. Y listo. Aquí estoy utilizando condicional doble. Si esta condición es verdad, entonces la respuesta va a ser esta. Si el residuo es 0, entonces A es divisor de B. Eso es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Pero si esta condición no es verdad, o sea, si el residuo no es igual a 0, o sea, si es mayor, sería, entonces vamos a entrar aquí, ¿no es cierto? Al segundo bloque. O sea, la respuesta va a ser igual a que A no es divisor de B. Y listo, eso va a ser la respuesta y se va a salir. ¿Ok? Ahora sí les voy a hablar un poquito más sobre la concatenación. ¿Ya? Supongamos que mi A
vale 4. Ah, lo que les dije. A vale 4 y B vale 12. Supongamos, ¿no? Son variables después de todo, ¿no? Entonces en A está guardado 4 y en B está guardado 12. El resultado de todo esto, ¿qué va a ser? 4 es divisor de 12. Estoy agarrando los valores y los estoy uniendo a esta cadena, ¿ya? ¿Qué pasa si estos son los valores de A y B? Entonces, ¿cuál sería el resultado? 1 es divisor de 7, ¿no? Porque estoy diciendo A es divisor de B. Estoy concatenando estas variables a esta cadena. Entonces, concateno tal cual sus valores, ¿no? A la cadena. 1 es divisor de 7. Como les decía, también puedo concatenar dos cadenas, no siempre una variable con una cadena. Puedo concatenar dos. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que la cadena hola, ¿qué tal? Se concatene con me llamo Javier. ¿Ok? Y todo eso está dentro de la instrucción imprimir, que ya sabemos qué hace, ¿no? Mostrar en pantalla un valor. Entonces, ¿qué se va a mostrar en pantalla? Hola, ¿qué tal? Me llamo Javier. Solo esto se va a mostrar en pantalla. O sea, estoy uniendo dos cadenas. Con este operador se llama concatenar. Aquí también estoy uniendo, pero no dos cadenas. Estoy uniendo una cadena con un valor. ¿Ya? Sí o sí, cuando yo quiero hacer una concatenación, uno de los dos lados tiene que ser cadena. No puedo concatenar, por ejemplo, dos enteros. ¿Ya? ¿Puedo concatenar dos variables? Sí puedo concatenar dos variables. Pero las dos variables tienen que ser, una de esas dos tiene que ser cadena, de tipo cadena. ¿Ya? Una de las dos. Si digo, por ejemplo, A concatenado con B, si estuviera aquí el B, A o B tendrían que ser cadena, cualquiera de los dos. No podría ser los dos enteros, por ejemplo. Ahí saldría error, ¿ya? Porque este operador es para cadenas, nada más. Entonces, sí o sí, uno de los dos lados tiene que ser cadena. ¿Ok? Entonces, para eso sirve concatenar. Como les dije, no sé si me estoy olvidando algo más. Sí. No estoy seguro cómo lo maneja la licencia esto de concatenar. Que yo recuerde lo manejaba así, con este símbolo, pero también he visto que se utiliza la coma, ¿ok? En vez de utilizar este símbolo, se utiliza coma, por si acaso, ¿ya? No estoy seguro cómo maneja, no sé si ustedes me pueden confirmar eso, ya han debido ver un poco con la lista, pero así se hace la concatenación, por si acaso, ¿ok? Concatenar es unir una cadena con otro valor, que ese otro valor puede ser un número, puede ser otra cadena, puede ser un booleano incluso, ¿ok? Eso es concatenar y eso es lo que estoy utilizando aquí para que el resultado sea un mensaje, ¿no? Que me diga 4 es divisor de 12, por ejemplo, ¿no? Para que agarre el valor que de las variables donde he guardado lo que he leído del usuario y las una a esos mensajes, ¿ok? Ahora ya estaría nuestro paso 3. Estamos verificando si A es divisor de B. ¿Cómo? Con esta estructura condicional doble. Estamos verificando. Si el residuo es cero, entonces sí es divisor. Si el residuo no es cero, entonces ¿dónde va a irse? Aquí. Entonces no va a ser divisor. Este sería el mensaje. ¿Ok? Nunca va a pasar que la computadora va a leer estos dos. Jamás. ¿Ya? O lee esto o lee esto, pero nunca los dos. O la respuesta va a ser esto o la respuesta va a ser esto. ¿Ya? Nunca va a pasar por los dos. Porque existe verdad o falso. Si es verdad, entra aquí. Si es falso, entra aquí. Y listo. No existe un intermedio entre verdad y falso, ¿no? Y es por eso que no va a entrar a los dos. Siguiente paso, mostrar el resultado, que sería simplemente imprimir respuesta, ¿no? Donde estoy guardando el mensaje que quiero mostrar al usuario, que es este básicamente. Y ya, fin algoritmo y las variables que he usado. He utilizado un A, B y residuo, que son de tipo entero, y estoy utilizando una variable respuesta, que es de tipo cadena, ¿no? Que es una cadena tal cual. Como les dije, la concatenación te da como resultado una cadena. ¿Ya? Y creo que eso sería todo, básicamente. Este sería el algoritmo, el pseudocódigo que resuelve este problema. ¿Y qué hora es? Tenemos clases tenemos casi una horita más. Haremos una prueba de escritorio súper rapidita. A ver, aquí me va a traer mi documentito, esto lo voy a borrar. Para ver que sirva, ¿no? Para ver que funciona de verdad. Entonces, ¿qué variables tengo? A, B, residuo. A, B, residuo.
y la variable respuesta. Listo. Pongo mi línea de separación y haremos la prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Simular ser la computadora. Entonces, como soy la computadora, comienzo a leer las instrucciones. Primer paso, leer A. Nos daremos otros valores, no tomaremos este ejemplo. Por ejemplo, verificaremos si 4 es divisor de 22, ¿ya? Entonces, quiero verificar si A es divisor de B. Entonces, A sería 4, estoy leyendo A. Luego voy al B, sería 22. Luego, siguiente instrucción. Residuo va a ser igual a B módulo de A. ¿Qué es el módulo? Una división, pero en vez de devolverte el resultado, te devuelve el residuo. 22 dividido entre 4 a 5. Y de residuo te daría 2. ¿No es cierto? Entonces el residuo sería igual a 2. O sea, aquí lo que estoy haciendo es 22 módulo de 4. ¿Cuánto da? Da 2. ¿Ya? Estoy en esta instrucción. Listo, ya está. Ya tengo el residuo. Pregunto. Ya estoy en el encabezado de la estructura condicional. ¿Residuo es igual a 0? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Me voy al segundo bloque de instrucciones. Cuando la condición es falsa, me voy al segundo bloque de instrucciones. Entonces voy a decir que respuesta, aquí está, respuesta, va a ser igual, o voy a guardar en ella, A concatenado con no es divisor de concatenado con B. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale 4. Entonces, 4 concatenado con este mensaje no es divisor de B, ¿no? Concatenado con B. ¿Qué es B? ¿Cuánto equivale B? 22. Listo. Entonces, literal, esto se guardaría en la variable respuesta. Como les dije, el resultado de concatenación es unir valores. Como aquí lo voy a hacer más expreso, por si acaso a veces se hace esto, ¿no? Lo que les decía. No estoy seguro si la Listen lo hace con comas o con ese símbolo, pero también con comas he visto que hacen la concatenación, ¿ya? Por si acaso, para que no se confundan. Pero lo voy a dejar con el símbolo, porque en Visual Basic, cuando lo veamos en el segundo parcial, se utiliza este símbolo para hacer la concatenación. No existe coma. Bueno, existe comas en Visual Basic, pero no sirven para concatenar, por si acaso. Ya, entonces estaba en el encabezado, como era verdad, vine a esta instrucción, donde le estoy asignando a la variable respuesta todo esto. Y después, ¿qué pasa? Como es la única instrucción, directamente me voy al final, ¿no? Ya no hay más instrucciones que leer en este bloque, entonces directamente me voy al final. Al final, y luego continúo con las siguientes instrucciones que dice imprimir respuesta. Entonces en la pantalla del usuario, ¿qué va a salir? ¿Qué valor tiene respuesta? Este. Entonces en la pantalla del usuario va a salir este mensaje. 4 no es divisor de 22. Y está bien, ¿no? No se puede dividir 22 entre 4 exactamente. No se puede. Te va a sobrar 2. Te va a sobrar 2. Haremos la prueba con con el 12 entre 4. Ahora sí. Entonces otra vez comenzamos. Voy a borrar esto. Leemos A, que sería 4. Ok. 4. Leemos B, que va a ser 12. Y ejecutamos esto, ¿no? Esta instrucción. B módulo de A, o sea, 12 módulo de 4. ¿Cuánto es? Aquí está. 0. Listo. Encabezado de la estructura condicional. ¿Residuo es igual a 0? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Entramos al primer bloque de instrucciones, que solo es una instrucción en este caso. Respuesta va a ser igual a todo esto. Entonces, respuesta va a ser igual a... ¿Qué valor tiene A? 4. 4 es divisor de B, que B es 12. B12. Luego ya hemos ejecutado esta instrucción. Como no hay más instrucciones dentro de este bloque, nos vamos al final. Y luego continuamos, ¿no? Con los siguientes pasos. Imprimir respuesta. Entonces en la pantalla vamos a mostrar respuesta, que sería esto. 4 es divisor de 12. Eso es lo que vería el usuario. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Porque se puede dividir 12
en 4, exactamente. Y listo. Esto sería este ejercicio. Estamos utilizando una estructura condicional doble. ¿Alguna duda, muchachos, sobre lo que he hecho ahorita? Sobre estructura condicional doble, sobre este ejercicio. Ahorita ya vamos a pasar a las anidadas, que no es nada complicado. Entonces no se olviden de esto, muchachos. Concatenación es un operador de cadenas. Ayuda a unir una cadena con otro valor, ¿ya? No necesariamente tiene que ser solo entre cadenas, porque sí sirve, ¿ya? Puedes concatenar dos cadenas para que se unan. También puedes concatenar con variables, o incluso aquí yo podría poner un número entero y se va a concatenar, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ninguna duda, ¿no, muchachos? Hasta aquí, por ahora. Si usa ese símbolo. Ah, qué bueno. En caso de que quisiera imprimir A y B, ¿cómo se haría entonces? Si quisieras imprimir A y B, pues hay varias opciones. Si quieres imprimir A y B, podrías poner tal cual. Imprimir A, imprimir B. Ahora, tal vez tal vez no te refieres a esto. ¿Qué pasa si quieres unir A y B, ¿no es cierto? No sé si te referías a eso. Y A y B son enteros, y tú los quieres unir, ¿cómo harías? No puedes hacer esto, por ejemplo, ¿no? No puede pasar eso, porque concatenación solo sirve para cadenas, y esto A y B son enteros, ¿verdad? Son números. Entonces esto te va a salir error. ¿Cómo podrías hacer? Lo que podrías hacer es concatenarlo en medio una cadena vacía. Y así, ¿no? Entonces el resultado de esto, ¿qué sería? Concatenas el A con una cadena vacía y después B. Entonces supongamos que, digamos que nuestro A es tal cual como en este caso, ¿no? Nuestro A va a ser 1 y nuestro B va a ser 7. Y ya estoy aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Sería así, ¿no es cierto? Porque en medio de estos hay una cadena vacía, o sea, no hay nada. Y estoy utilizando una cadena, estoy. Entonces esto sí funciona. ¿Ya? Si quiero unir dos enteros, utilizando concatenación sería de esta manera. ¿Ya? Sí o sí tiene que haber una cadena. Esto estaría mal. No se puede concatenar dos enteros así de la nada, no. Tiene que haber una cadena. Entonces la mejor situación sería con una cadena vacía. O en el peor de los casos le puedes poner un espacio, ¿no? Solo que aquí te saldría con un espacio también, ¿no? Porque como les dije alguna vez, el espacio también es un carácter por si acaso. Entonces aquí hay un carácter ahorita. ¿Ya? Pero también puede quedarse en vacía. Y aquí quedaría así, unidito, ¿no? Así podrías unir. Ahí ven. Pero voy a volver como estaba. No perderemos más tiempo. Miré a anidadas. Ya. Tengo un ejemplo más. Que no voy a llegar a hacerlo. Pero como ustedes ya saben, si lo buscan en mi canal, está. ¿Ya? En clases de otros semestres. Y también tengo videos dedicados solo a este tema donde resuelvo todo esto. Ya saben. Nos pasaremos a condicionales anidadas. Esto está muy sencillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque condicionales anidadas solo es escribir una estructura condicional dentro de otra. ¿Ya? Solo es eso. Y funcionan como tienen que funcionar, como ya hemos visto. La estructura condicional simple ya sabemos cómo funciona. La estructura condicional doble ya hemos visto cómo funciona. Las condicionales anidadas, hace referencia solo que una condicional puede estar dentro de otra. Eso que significa que una estructura condicional puede estar en el bloque de instrucciones de otra estructura condicional, ¿no? O sea, aquí, esta es la estructura condicional doble, por ejemplo, ¿no? Entonces, una estructura condicional simple u otra doble pueden estar aquí adentro, en este bloque de instrucciones, ¿ya? Entonces, esa es una estructura condicional anidada. Eso funciona demasiado. O sea, si la estructura condicional simple solita ya te ayudaba a hacer problemas, y la estructura condicional doble solita también ya te ayuda a resolver problemas, si las mezclas, pues ya estás, pues, súper hecho. O sea, puedes ya resolver problemas complejos, ¿ok? Y aquí les muestro, ¿no? O sea, aquí hay una estructura condicional simple. Aquí está su encabezado y aquí está su fin. Y dentro hay otra estructura condicional simple. Y aquí he puesto 3 puntos suspensivos porque aquí puede ir instrucciones o también otra vez otra condicional. Y así puedes anidar
tantas condicionales como necesites, ¿ya? No hay límite, puedes escribir tantas condicionales como se te dé la gana, ¿ya? Y no solo eso, o sea, también puedes, en las condicionales dobles, obviamente, tanto en su primer bloque como en el segundo, ¿no es cierto? Después del signo también puedes escribir. Y también no nos limitamos solo con las condicionales simples, también puedes escribir condicionales dobles dentro. En realidad puedes escribirlo, cualquier cosa, ¿ya? Cuando veamos estructuras repetitivas, también vas a poder escribir estructuras repetitivas dentro de una condicional de condicionales. O al revés, dentro de las estructuras repetitivas también puedes escribir condicionales, ¿ya? No hay límite. A eso se refiere con condicionales anidadas. Una condición dentro de otra. ¿Y qué más me estaba olvidando decirles? Ah, por si acaso, a ver, por si acaso aquí les voy a poner, pueden poner instrucciones ya encima o debajo también, ¿no? Aquí puede venir una instrucción, tantas como quieras en realidad, depende de lo que necesites hacer, y por debajo también, ¿no? Una instrucción y las que necesites. No hay límite. El bloque de instrucciones tampoco tiene límite, por si acaso, muchachos. Pueden poner las instrucciones que se les dé la gana, las estructuras que se les dé la gana. Básicamente va a depender de qué es lo que necesitan resolver, de cuánto de eso necesitan, ¿ya? Solo depende de eso, nada más. No hay límite de instrucciones, no hay límite de estructuras que puedes utilizar dentro de otras, ni en el pseudocódigo, ¿ok? No hay límite. Entonces, esas son las estructuras condicionales anidadas, nada más. ¿Cómo funcionan? Como les he dicho. Imagínense que esto está dentro del pseudocódigo y la computadora llega aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se lee una estructura condicional simple? Si esta condición es verdad, ¿qué pasa? Entra a su bloque de instrucciones, o sea, va a entrar a la siguiente condicional, ¿no? Suponiendo que no hay más instrucciones aquí, ¿verdad? Va a entrar otra vez a la condicional que está dentro de su cuerpo y como es otra condicional, la va a leer como si fuera condicional, va a preguntar, ¿esta condición es verdad? Supongamos que sí es verdad, va a entrar otra vez a su cuerpo. Y si aquí hay instrucciones, las va a ejecutar. Si hay más estructuras condicionales, también las va a ejecutar, como ya sabemos, ¿no? Y después va a salir y va a salir. ¿Qué pasa si la primera estructura condicional da verdadero? Va a entrar a su cuerpo. Pero ¿qué pasa si esta da falso? Entonces no va a entrar, como ya sabemos, ¿no es cierto? Así funciona la estructura condicional simple. Y si directamente la estructura condicional más externa es falsa, pues se va al final, ¿no es cierto? No va a entrar a su cuerpo, como ya sabemos. Esto no es nada nuevo para nosotros. Así funciona la estructura condicional simple, ¿verdad? Con la doble sería lo mismo, ¿no? Si esto es verdad, va a entrar aquí. Y lo mismo, como aquí hay otra condicional, aquí también va a volver a preguntar. ¿Esto es verdad? Va a entrar. Si no es verdad, directamente se sale. Si aquí fuera falso, entonces va a venir a este bloque. Y aquí lo mismo, es otra condicional doble. Si es verdad, va a entrar aquí. Si es falso, va a entrar aquí, ¿no? Y después va a salir y va a salir. Normal. Esas son las condicionales anidadas. Aquí no hay casi nada que explicar. Solo que se puede poner una condicional dentro de otra, sin importar de qué tipo sea. ¿Ya? Otro ejemplito, que ahora es, eso no quiero, creo que el ejemplito de aquí nos vamos a saltar, porque quiero resolver esto que su compañera me dio, que es una tareita que les dio, no la dicen. Creo que sí, no lo voy a chequear porque voy a perder tiempo, pero revísenlo, ¿ya? Es muy interesante este ejercicio, y de hecho tengo otro más, creo, no, creo que es el único, solo era este ejercicio, solo que está un poquito largo si se dan cuenta. Ya, y aquí utilizo, por ejemplo, aquí estoy utilizando una condicional simple, aquí está, y dentro estoy utilizando una condicional doble, ¿ya? E incluso estoy utilizando los operadores, el operador AND, si se dan cuenta, ¿ya? Es muy interesante. Chequenlo el video que está en mi canal, ¿ya? Es bien interesante y alguna vez vi que la Lisen hizo algo similar en un examen, que este ejercicio, así que les puede servir, ¿ya? Vamos a ver la última estructura condicional, que es la múltiple. Y después vamos a pasar a resolver el ejercicio que la Lisen les dio. Esta estructura condicional múltiple ya es un poquito más rara, podría decirse, ¿ya? Primero que nada porque no se utiliza mucho. Casi nunca he visto que se aplique en esta materia. Y porque, si se dan cuenta, la estructura condicional simple es muy similar a la estructura condicional doble, porque comienzan igual. La estructura condicional anidada es utilizar las dos,
o sea, no hay nada de raro. En esta ya un poquito cambia su estructura, ya en la estructura condicional múltiple, o multicondicional también se la llama, ¿ok? Porque esta es su estructura, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí no hay una condición. En realidad hay condiciones, pero no es como en la estructura condicional doble o simple, ¿no? Que en su encabezado ya estaba la condición. Aquí no, incluso su encabezado ya es diferente. Para utilizar esa estructura es así, ¿ok? Su encabezado es de esta manera. Sí o sí se tiene que poner estas dos palabras. Caso de, ¿ya? Sí o sí. Y esta, donde dice variable, hay que poner tal cual una variable, ¿ya? El nombre de una variable hay que poner aquí. Edad, no sé, nombre, respuesta, la variable A, la variable B. O sea, aquí tal cual va una variable, ¿ya? Luego, dentro, si se dan cuenta, ya dentro ya es su cuerpo, pero aquí van varios bloques de instrucciones, varios, y no hay límite, y están separados, no son un solo bloque de instrucción, son varios. Si la condicional simple solo tenía un bloque de instrucciones, la condicional doble tenía dos, la condicional múltiple tiene múltiples bloques de instrucciones, las que se te dé la gana básicamente. Entonces aquí hay varios bloques de instrucciones que no necesariamente son solo uno, son diferentes, ¿ya? Entonces, aquí se escribe de esa manera. Después del encabezado de esta estructura, se comienza a escribir así. Caso 1, dos puntos, primer bloque de instrucción. Caso 2, dos puntos, segundo bloque de instrucción. Caso 3, dos puntos, tercer bloque de instrucción. Y puedes tener tantos casos como quieras, ¿ya? Solo que el último caso tiene que ser un caso especial. Es el otro caso. Es un caso en el que, bueno, ahorita les explico. Es un caso especial, que también es dos puntos y su propio bloque de instrucciones tiene, ¿ya? Pero ¿cómo funciona? O sea, ¿qué significa caso? Básicamente aquí, donde va caso, está la condición, ¿no? Como en la condicional simple, la condición donde iba en su encabezado. En la condicional doble, lo mismo, iba en su encabezado. En el condicional múltiple, su condición va en cada uno de estos. Aquí pregunto, ¿ya? Esta variable cumple con este caso, o sea, la condición de este caso. Si aquí la condición es verdadera, entonces se ejecuta su respectivo bloque de instrucciones. Si no es este caso verdadero, entonces voy al siguiente caso para verificar si es verdad o falso. Si esta condición es verdadera, entonces ejecuto este bloque. Si es falso, entonces voy al siguiente caso. Si es verdad este caso, ejecuto su bloque de instrucciones. Si es falso, al siguiente, ¿no? Y como les digo, pueden tener tantos casos como quieran, ¿ya? Y por último, si en ningún caso la condición fue verdadera, entonces va a entrar aquí. En cualquier otro caso, sí o sí va a entrar aquí. Si no ha cumplido ninguno de estos casos la condición, va a llegar algún momento, como esta es la última, va a llegar ahí, sí o sí. Y aquí ya no pregunta nada. Como no has entrado en ninguno de los anteriores casos, entonces vas a entrar aquí sí o sí. Por eso se llama otro caso, ¿ya? Porque si no es ni esta, ni esta, ni esta, entonces aquí va a entrar sí o sí. Cualquier otro caso entra aquí. Si no cumple esto, no cumple esto, no cumple esto, entonces cualquier otro caso entra aquí, ¿ya? Creo que se va a entender mejor con los ejemplos. Ahorita les voy a mostrar. Y por último es fin caso, ¿ya? Se pone fin caso, literal, para cerrar, para decir que hasta aquí muere la estructura, ¿ya? Que esta es una estructura. Esta solo es la estructura, ¿ya? Por si acaso. Aquí ya estoy aplicándolo a ya un poquito más realista. Aquí ya tengo una variable que se llame número, por ejemplo, ¿ya? Este es un número entero, aquí hay un número entero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la computadora quiera leer esta estructura? ¿Cómo la va a leer? Entonces, supongamos que el número es igual a 2, o sea, en la variable número está guardado el número 2, el dato 2. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Va a ir al encabezado y va a decir eso, va a preguntar, ¿qué valor tiene esta variable? Tiene 2, ok. ¿2 es igual a 1? No. ¿2 es igual a 2? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta condición sí se ha cumplido. Entonces va a entrar a este bloque de instrucciones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque aquí se ha cumplido.
esta variable es igual a este caso. ¿Ok? Entonces va a entrar aquí y va a ejecutar su respectivo bloque de instrucciones. Aquí tú puedes poner tantas instrucciones como quieras, ¿ya? Es un bloque de instrucción separado. No está unido a este por si acaso. Este es otro bloque y este es otro bloque. ¿Ya? Son independientes. Entonces solo si aquí se ha cumplido la condición, entonces voy a entrar a su respectivo bloque de instrucciones y se va a ejecutar, ¿no? En orden, como ya sabemos, las instrucciones que hayan. Igual no hay límite, pueden poner tantas instrucciones como ustedes quieran. Aunque normalmente solo se pone uno cuando se utiliza condicional múltiple, pero puedes poner cuantos quieras. Y después, por si acaso, cuando termine de ejecutar el bloque de instrucciones respectivo que me tocaba, termino, me voy directamente al final, ¿no? Ya no voy a seguir viendo los demás casos, porque ya he coincidido con un caso. Entonces los demás casos ya no vale la pena revisar. Entonces directamente cuando coincido con el caso, ejecuto sus instrucciones y cuando termino de ejecutar sus instrucciones, directamente me voy al final. Ya no reviso los siguientes casos, porque aquí, por si acaso, podría preguntar si es igual a 4, si es igual a 5, 6, 7, 8, 9 y así. ¿Ok? Por si acaso. ¿Qué pasaría si mi variable número es igual a 8? Entonces la computadora otra vez llega al encabezado y dice, ¿qué valor tiene el número? 8. Ok. ¿8 es igual a 1? No. ¿8 es igual a 2? No. ¿8 es igual a 3? No. Entonces, como no coincidió con ninguno de mis casos, entonces va a entrar sí o sí aquí, a otro caso. Va a entrar sí o sí ahí y va a ejecutar sus instrucciones respectivas. ¿Okay? Este es el caso por defecto. O sea, aquí entra solo cuando no has podido entrar a ninguno de estos. ¿Ok? Por ese caso. Entonces, en el caso de 8 no coincidió con 1, no coincidió con 2, no coincidió con 3, entonces va a entrar al caso especial y va a ejecutar su bloque de instrucción respectivo. Y después va al final, como siempre. ¿Ok? Por si acaso también, antes de que pase a la siguiente diapositiva, aquí no es necesario que sea en orden. Aquí yo podría haber puesto 5, después aquí 1, y aquí podría haber puesto 354 y hubiera funcionado igual. ¿Ya? Digamos con el 2. Viene aquí la computadora, viene aquí y dice, ¿cuánto vale el número? Vale 2. Ok. ¿2 es igual a 5? No. ¿2 es igual a 1? No. ¿2 es igual a 354? No. Entonces va a entrar a este caso, ¿no? Y puedes poner tantos casos como quieras, por si acaso, aquí abajo. Por eso aquí puse puntos suspensivos. Puedes poner tantos casos como tú quieras. Puedes tener 100 casos si quieres, ¿no? Por si acaso. Y no solo se trabaja con números, también puedes trabajar con cadenas. Si se fijan aquí, por ejemplo, mi variable se llama nombre y es una cadena, por si acaso. Entonces, como es una cadena, tengo que comparar con cadenas, ¿ya? Los comparo. ¿El nombre es igual a José? No. ¿El nombre es igual a Ana? No. ¿El nombre es igual a Felipe? Digamos que sí. Entonces va a entrar a su bloque de instrucciones, ¿no? Y si no coincide con ninguno de estos tres nombres, entonces se va a venir al caso especial, ¿ya? Por si acaso, este caso especial, o sea, otro caso, no tiene que estar entre comillas dobles, porque no es una cadena, ¿ya? Es una regla en realidad. O sea, es como decir caso de, es una regla. Poner caso de es una regla. En las estructuras condicionales simples y dobles, poner sí es una regla. Poner entonces, después de la condición, es una regla, ¿ya? Entonces, lo mismo aquí. Poner otro caso es una regla, ¿ya? Que es una regla porque siempre tiene que ser el último caso, ¿ya? Entonces, sin importar que sean números los que se están evaluando, sin importar que sean cadenas o incluso solo letras, otro caso siempre se va a escribir así por si acaso, ¿ya? No va a estar entre comillas dobles ni nada, ¿ya? Este es el caso de, esto lo voy a cambiar para el siguiente. Aquí, de hecho, lo voy a cambiar ahorita. Decimal le voy a poner. Le voy a poner números decimales tal cual, 3,1 por ejemplo. También se puede comparar números reales. 1,289, 2,0, ¿ya? Y este no necesariamente tiene que ser real. ¿Por qué? Porque esta es una regla. ¿Ya? Siempre tiene que estar este otro caso, como último, ¿ya? Así funciona, muchachos. Si se dan cuenta, es una condicional múltiple, o sea, pregunta varias veces. ¿No es cierto? En la condicional simple, solo preguntábamos una vez. ¿No es cierto? Tenía solo una opción.
por eso se llama simple. En la condicional doble teníamos dos opciones, por eso se llama doble. En la condicional múltiple tenemos múltiples opciones. Si el número es igual a esto, entonces tenemos esta opción. Si el número es igual a esto, tenemos esta opción. Si el número es igual a esto, tenemos esta opción. ¿Verdad? Y podemos tener más, múltiples opciones. ¿Ok? Por si acaso. Por eso se llama múltiple. Y también algo interesante es que realmente no se utiliza mucho esto, ¿ya? Porque en casos muy especiales necesitas preguntar eso, o sea, necesitas utilizar condiciones múltiples. Porque, digamos, no hay muchas situaciones donde tú tienes que preguntar por varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, si es igual a 3,1 o es igual a tantos o es igual a tantos. Exagerando, preguntarás por 4 cosas distintas, ¿no? Si el nombre es igual a José, Ana, Felipe y Jorge, por ejemplo. Exagerando. Y por más de que solo sean 4, no es tan necesario utilizar un multicondicional para eso. El multicondicional te podría decir que es aceptable a partir de 6, 7 condiciones que tienes que preguntar, ¿no? 7 condiciones. Pero normalmente no vamos a utilizar más de 7 condiciones, utilizaremos exagerando 4. Y para eso, en vez de utilizar un multicondicional, podemos utilizar una anidada. Si voy a preguntar 4 cosas, entonces voy a anidar 4 condicionales simples, ¿no? Aquí voy a poner una dentro de otra 4 veces. Y así pregunto, ¿no? Por ejemplo, aquí, si el nombre es igual a Felipe, si no lo es, bueno, aquí sería, si el nombre es igual a Felipe, hago algo. Pero si no lo es, pregunto si es igual a Ana. Si es Ana, entonces hago algo. Si no lo es, entonces pregunto aquí si es igual a, no me acuerdo, Pedro, ¿no? Y así puedo simular una condicional múltiple con condicionales anidadas. Y normalmente se utiliza más condicionales anidadas que condicionales múltiples. Es por eso que no se utiliza mucho condicionales múltiples, ¿ya? Porque se puede reemplazar con condicionales anidadas. ¿Cuándo sería necesario utilizar condicional múltiple? Cuando tienes más de 6, 7 condiciones que tienes que preguntar. Porque si tienes 6 o 7 condiciones y quieres representarlo con condicionales anidadas, ¿qué tendrías que hacer? 7 veces, si digamos tengo 7 condiciones, entonces tengo que anidar 7 veces estructuras. Y eso hace que mi código sea súper largo, ¿ya? En cambio, con la estructura condicional múltiple, solo es añadirle un caso más, ¿no? Es añadirle un caso más. Es más pequeño, más corto que hacer condicionales anidadas 7 veces, ¿no? Pero si solo voy a tener 3 condicionales o 4, digamos, entonces ya no va a ser tanto, entonces conviene hacer esto, anidar nomás, ¿ya? Por eso no se utiliza mucho condicionales múltiples, pero de que existe, existe y la Lisen lo enseña, entonces por eso igual yo les enseño, ¿ya? Vamos a ver el ejemplito súper rápido, no es muy difícil, de condicionales múltiples, ¿ya? ¿Qué dice el ejercicio? Realizar un algoritmo que lea un número y que devuelva como resultado el día de la semana que correspondiente. ¿A qué se refiere? O sea, vamos a leer un número, ¿ya? Y nosotros sabemos que tenemos 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces, si me da, no sé, un 5, ¿a qué día de la semana corresponde ese 5? A viernes, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser mi algoritmo. Si me da un número de la semana, que me diga a qué día le corresponde, ¿no? Entonces, si me da 1, corresponde a lunes. Si me da 2, corresponde a martes, ¿cierto? Y así sucesivamente, hasta el 7, ¿verdad? ¿Y qué pasa si me da un número que no corresponde a un día de la semana? Entonces voy a devolver no existe o algo así, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si me dan 10? No existe el día 10 durante la semana. Entonces le voy a devolver, no sé, un mensaje que diga, este día no existe en la semana, por ejemplo, ¿ya? Pero mientras exista durante la semana, o sea, mientras esté entre el 1 y el 7, yo puedo devolver un día, ¿no es cierto? Eso tiene que ser mi algoritmo. El usuario me va a dar un número y yo le tengo que devolver el nombre del día que pertenece a ese número, ¿no? Que lo relacione, básicamente. Nada más, así de simple. ¿Cómo lo haríamos en la vida real eso? Bueno, lo sabemos de memoria, ¿no? No hay que pensar casi nada, sabemos de memoria. Si me dicen 3, yo de memoria ya sé que miércoles es el tercer día, entonces digo miércoles. Si me dicen 5,
de memoria ya sé que el quinto día de la semana es viernes, ¿verdad? Entonces, básicamente solo es memoria. Pero ¿cómo yo simularía eso? O sea, primero tendría que pedir el número al usuario, leer el número, luego buscar el día correspondiente en mi memoria, básicamente, en mis recuerdos, y luego mostrar el día, ¿no? Porque después alguna complejidad lógica no tiene. No tengo que hacer operaciones matemáticas ni operaciones lógicas, ¿verdad? No tengo que hacer nada complejo. Solo digo, si es uno es lunes, si es 2 es martes, si es 3 es miércoles, o sea, es memoria, básicamente. Entonces solo tengo que hacer como que una búsqueda, ¿no? Decir, si es 4 es jueves. Así es, en mi memoria, básicamente. Pero eso lo vamos a simular con una condicional múltiple. Vamos a preguntar, si es 1, devolvemos lunes. Si es 2, martes. Si es 3, miércoles, ¿no es cierto? Estoy preguntando, estoy diciendo, si es tal, entonces hago algo, ¿no? Si es tal, entonces hago algo. Tengo que preguntar 7 veces eso, ¿verdad? Ya es larguito, no podría ser una condicional anidada de eso. Tendría que ser, si es 1, entonces, aquí digamos, con condicionales dobles. Si es 1, entonces devuelvo lunes. Si no, pregunto si es 2. Si es 2, devuelvo martes. Si no, puede ser 3. Si es 3 es miércoles, pero si no, puede ser 4. Entonces tendría que seguir aquí anidando más condicionales dobles. Y sería súper largo. Entonces para eso está la multicondicional. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver cómo se aplica. Hacemos el pseudocódigo. Se llama semana, inicio. Primer paso, leo el número, obviamente. Si no sé el número, entonces ¿qué día le voy a decir que es? No sé. Tengo que leer el número, tal cual me creo una variable número. Segundo paso, busco el día correspondiente. ¿Cómo busco? Preguntando, ¿no? Si es 1, tal. Si es 2, tal. Entonces me creo una estructura multicondicional. ¿Cómo se la utiliza? Caso de, y pongo mi variable número, ¿no? Que es la que acabo de leer. Si este número es igual a 1, entonces me voy a crear una variable que se llama día, va a ser igual a lunes. Si el número es igual a 2, entonces mi variable día va a ser igual a martes. Si el número es igual a 3, entonces día va a ser miércoles. Si es 4 va a ser jueves. Si es 5 va a ser viernes. Si es 6 va a ser sábado. Si es 7 va a ser domingo. Y cualquier otro caso, ¿no es cierto? Como les mencioné, siempre tiene que estar otro caso. Día va a ser igual a el número no corresponde a ningún día. ¿Ya? O sea, la misma variable día va a ser igual a este mensaje. De error, básicamente, ¿no? Si me da cualquier otro número que no sea entre el 1 y el 7, no existe un día correspondiente a ese número. Va a ser el mensaje. Fin caso. ¿No? Y ahí está la estructura condicional. Y bueno, al final, lo único que tendría que hacer es mostrar el día, ¿no? Entonces pongo imprimir día, ¿no? Y el día es la variable donde he guardado el resultado. Si es lunes, si es viernes o si directamente no corresponde a un día. Sería el resultado. Y pues nada, hasta ahí sería. Fin algoritmo. Las variables que he utilizado solo son un número entero. Y la variable día, que es donde va a ser el resultado que voy a mostrar. Cadena. Y ya está. Si quieren hacemos rapidito la prueba de escritorio. ¿Cuántas variables tengo? La variable número, la variable día. Voy a simularse en la computadora. Voy a venir aquí a la primera instrucción. Digamos que el usuario me da 4. Ok, entonces pongo aquí 4. ¿Listo? 4. Entro aquí, ¿no? Pregunto, ¿qué valor tiene el número? 4. Y comienzo a preguntar. ¿4 es igual a 1? No. ¿4 es igual a 2? No. ¿4 es igual a 3? No. ¿4 es igual a 4? Sí. Entonces, la variable día va a ser igual a jueves. Entonces vengo aquí y digo jueves. Listo. Y como ya he ejecutado esto, ya no tengo que seguir preguntando por los demás. Directamente me vengo aquí a fin caso. Después dice imprimir día. Entonces, ¿qué voy a decir? Jueves. Si el usuario me da 4, es jueves. Si el usuario me diera 22, ¿no? Entonces leo, me va a dar 22. Número es igual a 22. Caso. ¿Qué valor tiene el número? 22. ¿Es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 3? No. ¿A 4? Tampoco. ¿A 5? No. ¿A 6? No. ¿A 7? No. Otro caso sí o sí va a entrar. Cualquier otro caso siguiente. Entonces, día va a ser igual a el número no corresponde a ningún día.
sea, todo esto. Vengo aquí, entonces día va a ser igual a todo esto. Listo, como ya ejecuté esto, vengo a fin caso, imprimir día. Entonces, ¿qué se va a imprimir en la pantalla del usuario? El número no corresponde a ningún día. ¿Listo? Así funciona. Así de simple, muchachos, la verdad. No hay mucho más complejo. Como les digo, normalmente las instrucciones que van dentro del bloque de instrucciones de cada caso va a ser solo una instrucción. Normalmente. Muy pocas, casi rara vez, incluso en mi carrera, también he utilizado esta estructura. Casi nunca, y no recuerdo la verdad, haber visto una estructura multicondicional donde en cada caso tenga más de una instrucción. O sea, de que aquí hay otra instrucción, ¿no? A la altura de aquí. O sea, digamos, haya otra de x va a ser igual a 0, así. De que puede pasar, o sea, de que se puede escribir, se puede, ¿no? Y esta sería parte del bloque de instrucciones de aquí arriba más. Pero muy pocas veces he visto que un caso necesita más de una instrucción, por si acaso. Entonces, eso sería. Ya, muchachos, ¿alguna duda de esta multicondicional? Voy a ver el chat porque a veces solo me escriben por ahí. Esa es la multicondicional, muchachos. Multicondicional. Tengo más ejemplos. No lo vamos a hacer porque no me va a dar tiempo. Este igual es medio interesante. Y después ya nos tocaría las estructuras repetitivas. Pero no creo que lleguemos a hacerlo hoy día porque ahorita tengo 10 minutos. Y quiero revisar este problemita que tenía que esta compañera que quiere que lo resuelva. Que lo han hecho con la listen, básicamente. Y lo podemos hacer. Vamos a hacer aquí. Rapidito. A ver, ¿qué dice? Diseñar un algoritmo en pseudocódigo que permita mostrar los dígitos primos de un número entero positivo leído desde el teclado. Aquí vamos a utilizar sí o sí estructura repetitiva, muchachos. Lo voy a resolver, pero lo voy a hacer un poco a la rápida. Y no porque falta poco tiempo. Y porque no hemos avanzado estructura. De hecho, aquí dice estructura, ejemplo, no. Bueno, se puede hacer con el para y también se puede hacer con el mientras. Pero lo ideal sería que lo hagamos con el para. ¿Ya? Ahorita voy a suponer que saben, ¿ya? Porque si me pongo a explicarles cómo funciona la estructura y todo, voy a tardar un montón. Análisis, diseño, prueba de escritorio. Revisada en forma manuscrita. Oh, le está pidiendo manuscrito. Ya, a ver, haremos. Nos pedía los números que permita mostrar los dígitos primos de un número entero positivo. Lo voy a hacer directo al pseudocódigo, ¿ya? No va a valer mucho que haga el análisis porque no va a entender mucho porque necesitamos saber estructuras repetitivas. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, haremos un poquito de análisis. Digamos con 1234. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que recorrer dígito por dígito. Digamos, primero vemos el 4, ¿ya? Y como nos dice mostrar los dígitos primos, entonces tengo que preguntar si el 4 es primo. ¿Qué es un número primo? El número primo, qué bueno que justo hoy día hemos llevado eso. El número primo es aquel que solo tiene dos divisores. ¿Dónde está escrito? Nosotros ya sabemos que son los divisores, ¿verdad? Justo hoy día hemos visto. Un número primo es aquel que solo tiene dos. Por ejemplo, el 7. El 7 solo tiene dos divisores, que sería el 1 y el mismo 7. El 3 es otro, el 2 es otro. El 1 no se considera número primo por si acaso, porque solo se podría dividir entre sí mismo, entre 1 y a. Entonces, para que sea primo, necesita dos divisores. El 5, el 7, el 9 no es. El 9 no es, ¿por qué? Porque es divisible entre 1, 3 y 9. Ya tiene tres divisores. Entonces ya no es primo. Un número primo solo tiene dos. El 1 y así mismo, básicamente. El 3 es un número primo. El 23 es un número primo. Entonces hay que ver, bueno, aquí solo tendríamos que ver qué dígitos entre el 2 y el 9, ¿cuántos primos hay?
el 2 es primo, el 3 es primo, el 5 y el 7. Sí, del 2 al 9 solo hay 4 números primos. 2, 3, 5 y 7. Hay que ver si es uno de esos. Nada más. Dígito por dígito. 4 es primo, no. 3 es primo, sí. Entonces, aquí ya tenemos al 3. Es un número primo. El 2 es primo, sí. Entonces, añadimos a ese también aquí. El 2. El 1 es primo, no. Entonces, aquí ya tenemos los dos primos de un número. Otro ejemplo más largo. Digamos ese. Igual, lo mismo. Tenemos que ir dígito por dígito. 8 es primo, no. 3 es primo, sí. Entonces, lo mostramos, ¿no? Como dice el ejercicio. Después, el 2 es primo, también lo mostramos. Después, el 5 es primo, sí, lo mostramos. El 8 es primo, no. El 5 es primo, otra vez sí, otra vez lo mostramos. Y por último es el 6, ¿no? El 6 es primo, no, entonces no lo mostramos. Entonces, estos serían los dígitos primos de ese número. Así más o menos lo haríamos, ¿ya? ¿Cómo sería el algoritmo esto? Lo que tendríamos que hacer sería, voy a estar creando algoritmo dígitos primos. Me dejo espacio para mis variables, inicio. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es pedirle el número al usuario, ¿no? Este número entero. O sea, aquí me dice que permita mostrar los dígitos primos de un número entero positivo, leído desde el teclado. O sea, el usuario va a typear ese número. Entonces hay que leerlo. Leer número, que se llame. Vamos a leer un número. Y después, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Comenzar a hacer este recorrido, ¿no? Ya sabemos qué número es. Entonces hay que ir uno por uno sus dígitos. ¿Cómo se hace eso? Vamos a utilizar el mientras. El mientras es una estructura repetitiva. Mientras, mientras el número sea distinto de 0. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que mientras el número sea distinto de 0? Porque le vamos a ir reduciendo al número. Poco a poco va a ir reduciendo. O sea, en algún momento va a ser 0. ¿Cómo le vamos a ir reduciendo? Voy a ver el 8. Ya he visto, le quito. Voy a ver el 3. Ya he visto, le quito. Voy a ver el 2. Ya he visto, le quito. Y así poco a poco, los números que ya he revisado los voy a ir botando. Y si se dan cuenta, el número poco a poco se va haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Quito esto y esto va a ser como si fuera un 0. Entonces, mientras el número no sea 0, eso significa que mientras no he visto todos sus dígitos, ¿qué voy a hacer? Pues acaso estoy suponiendo que ya saben mientras. De todas maneras lo vamos a ver conmigo en la siguiente clase ya el mientras. Mientras no sea, vamos a hallar el dígito. ¿Cómo se halla el primer dígito? Por ejemplo, ¿cómo hallo el 4 de aquí? Esto se hacía dígito, le voy a llamar, va a ser igual a el número módulo de 10. Así. O sea, ¿qué va a hacer esto? Voy a dividir este número, por ejemplo, yo quiero agarrar el 4 para preguntar si es primo o no, pero necesito el 4. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hallar el 4? 1234 dividido entre 10. ¿A cuánto me da? A 123. Pero yo estoy utilizando módulo. ¿Cuál sería el módulo? Sería módulo de 10. ¿Cuánto es? 4. Porque 123 por 10, 1230. 1234 menos 1230 da 4. Ese es el residuo. Básicamente, si quieren háganlo en papelito, como lo hemos hecho aquí. Háganlo así. 1234 dividido entre 10 te va a dar a 123 y te va a dar un residuo de 4, segurísimo. Entonces, eso estoy haciendo. Aquí. Todo tendría que estar así. Ya. Ahí ya tengo el dígito. Digamos que este. Ahora tengo que preguntar si es primo. Aquí es todo otro proceso. ¿Cómo sabemos si un número es primo o no? Hay que ver si tiene solo dos divisores. Aquí se utiliza un for, o un para, perdón.
Para, ¿cómo le hace la listen? Los paras. Mientras, para. Aquí sería mientras. Va a ser un poquito largo. Está larguito, no sé, el ejercicio. Y va a comenzar en 2. Va a ir hasta el mismo número, hasta el mismo dígito. Mientras i sea menor o igual a dígito. Aquí como le hace. Allá. Y va a ser igual a i más 1. Así sería el para. No me acuerdo, no sé si, no estoy seguro si lo pone entre paréntesis, pero lo voy a poner entre paréntesis. Ese sería el para. Creo que lo voy a hacer de una vez porque hasta explicarles cómo funciona el para voy a tardar demasiado. Y aquí dentro del para tendría que decir, digamos, una variable residuo va a ser igual a dígito mod de 2. Y aquí es un sí. Si residuo es igual a 0, entonces tendría que quedarme un contador aquí arribita. Un que se llama números, cantidad, números, no, cantidad divisores. Básicamente con este para, así a grandes rasgos, lo que voy a hacer es contar cuántos divisores tiene. Por eso aquí le estoy diciendo cantidad de divisores, que inicialmente va a ser 0, ¿no? Y aquí dentro del para voy a ir contando cuántos divisores tiene el 4, por ejemplo. ¿Ya? Si recibes igual a 0, entonces significa que es divisor, entonces cantidad divisores va a ser igual a la misma cantidad que ya había antes, más 1. Yo no les estoy explicando mucho porque es larguito el ejercicio, muchachos. La siguiente clase ya que vamos a ver las estructuras repetitivas, ahí les puedo explicar con más detalle. Pero ahorita imposible. Cantidad de divisores va a ser igual a cantidad de divisores, ya está. Incluso si se dan cuenta aquí ya estamos poniendo una condicional dentro de una repetitiva. Si residuo es igual a 0, entonces tal cosa. Si no, significa que no es divisor, entonces no pasa nada, entonces aquí esto sería fin sí. Una condicional simple. Y creo que aquí sería el fin para. Fin para. Al final, después de eso tendríamos que preguntar si la cantidad de divisores es igual a 2. Si cantidad divisores es igual a 2. O sea, estoy diciendo si aquí he contado cuántos divisores tiene un número. Si es igual a 2, significa que es primo. Entonces, si tiene igual a 2 es primo, entonces lo muestro. ¿Cómo muestro? Imprimir el dígito que obtuve. Dígito. Y si no, no hago nada. Aquí sería fin sí. Y creo que eso sería todo. Fin mientras, creo. Fin mientras. No. Aquí me faltaría algo. Bueno, aquí lo puedo hacer aquí. Aquí solo estoy sacando un módulo, pero me estoy quedando con el mismo número. Entonces sería número, sería igual a número dividido entre 10. De hecho, sería div. Seguro van a utilizar este operador con la listen, que es una división entera. Básicamente, si el resultado de la división era 1,4, si digamos, el resultado de esto, digamos que me daba 1,4, digamos, ¿no? Digamos que es 1,4. Pero si utilizo el operador div, ya no va a ser 1,4, sino solo me va a dar la parte entera, o sea, solo 1. ¿Ve?
Esto vuelve y ya está. Sí, creo que eso sería todo. Creo. Aquí sería ya el fin algoritmo. Y aquí me pongo las variables que he utilizado, que son el var, número. ¿Qué enteros he utilizado? Este es un entero. Este también dígito es un entero. Cantidad de divisores igual es un entero. Cantidad de divisores y es un entero. Residuo también es un entero. Y ya. Creo que esto sería 2 puntos entero. Eh, y ya, esto sería el pseudocódigo que resolvería ese problema, muchachos. No me he puesto a detalle porque ya era hora. Nos hemos pasado 5 minutos. Y de hecho, explicarles todo esto ahorita me hubiera tomado por lo menos toda la clase, muchachos, les diré. No estaba tan fácil. Tienen que saber cómo funciona el mientras, tienen que saber cómo funciona el para, tienen que saber lo que es módulo, aunque conmigo hoy día ya lo hemos visto que es módulo. Tienen que saber el diff, aunque les he explicado rapidito qué es el diff, pero algunas otras cositas más, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué aquí estoy preguntando si la cantidad de divisores que conté es igual a 2? Eso ya igual ya se ha explicado, porque estoy diciendo que si les he dicho, un número tiene solo 2 divisores y es primo, ¿no es cierto? Si tiene solo 2 divisores es primo, entonces eso estoy preguntando aquí. Si la cantidad de divisores es igual a 2, entonces significa que es primo este dígito, o sea, digamos este. Bueno, en este caso este, digamos, ¿no? He verificado si es primo. Si es primo, muestro, como dice el ejercicio, entonces imprimir dígito, ¿no? Y si no, y si tiene más de 2, entonces no hago nada, ¿no? Porque no es primo, entonces no tengo que hacer nada con ese número. Hay que, tendríamos que haber hecho, ahorita yo, bueno, con mi experiencia básicamente he hecho este algoritmo, ¿ya? Pero si hacemos un análisis como lo hago yo, ¿no? Siguiendo este algoritmo, o como lo hace la Lisen, entonces ahí se va a entender mucho mejor lo que acabo de hacer. Entonces, yo creo que la siguiente clase, con lo que vamos a aprender el mientras, con lo que vamos a aprender el para, les voy a volver a explicar este ejercicio, ¿ya? Para que se entienda mucho mejor, así paso a paso aquí, como esto, paso a paso, ¿ya? Pero ahorita para que vean cuál era la resolución de ese problema, es así, si no me equivoco. Faltaría hacer el prueba de escritorio para ver si todo está bien. Pero a simple vista, parece que todo está bien. Dígito. Por ejemplo, aquí, ¿por qué hago módulo con 2, por ejemplo, no? Eso sirve para ver si un número es par. Ah, aquí no debería ser. Aquí no debería ser esto entonces. Aquí está mal. No era módulo de 2, era módulo de i. Ahí estaba mal. Ahí no era módulo de 2, es módulo de i. ¿Por qué pongo i, por ejemplo? Esas cositas o sea, básicamente yo he seguido esto, por si acaso, ¿ya? Solo que con la experiencia tú ya todo lo haces en la mente. Entonces, yo lo he hecho por hacer rápido, lo hice todo en mi cabeza. Entonces, para mí ya es más fácil aplicar estos, o sea, hacerlo más rápido los algoritmos, ¿no? Todo ya está en mi cabeza, hecho en un rato. Con la práctica, muchachos, se logra hacer eso, básicamente. Obviamente, al principio, cuando estamos aprendiendo a programar, es mejor hacerlo así en papelito, análisis, como hace la Lisen, o también como yo hago, ¿no? Pero con la experiencia ya, muy poco análisis, si se dan cuenta. Casi nada de análisis. Directamente el algoritmo podría haber comenzado a hacer. Pero este era el resultado, o bueno, lo que tendría que ser. ¿Ya, muchachos? Faltaría hacer una prueba de escritorio. Tal vez me estoy olvidando algún detalle, no creo, pero... Por ejemplo, hace rato estaba 2 aquí y no era 2, era i. Pero ahorita revisando así, cantidad de divisores, está bien. Número dividido entre 10, mod. Sí, está bien, según yo.
¿ya? Eso, muchachos, sería por hoy. Como les digo, la siguiente clase les voy a explicar más a detalle esto, porque ya vamos a ver estructuras repetitivas, ¿no? Estructura repetitiva para y el mientras, que son las dos únicas que existen. Y eso. Bueno, de hecho, de este, de este ejercicio, muy probablemente o no me han entendido o hay muchas consultas, ¿ya? Pero de lo que hemos avanzado hoy día, o sea, de condicionales anidadas, múltiples, dobles, ¿alguna consulta sobre eso, muchachos? Sí, estaba nomás jodidito, o sea, para mí no, si han visto, yo lo hice en 10 minutos, pero es que para alguien que recién está aprendiendo a programar, sí, nomás estaba, la verdad, porque ya se aplica todo, básicamente, desde todo, pues variables, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, ya se aplica todo. Como les dije, las primeras clases, es todo encima de todo. O sea, variables vas a utilizar en condicionales, condicionales vas a utilizar para repetitivas, repetitivas para lo que viene. Y así es, muchachos, la programación. Así es. Hay que practicar más, muchachos. Lo ideal sería que lleguen a resolver ejercicios un poquito más rápido, como por ejemplo yo hoy día, este último ejercicio que he resuelto, han visto es casi, como les he dicho, todo ya estaba en mi cabeza. Ya no era tan necesario que lo escriba, ubican. Pero eso es con la práctica nomás. Yo entiendo que aquí muchos recién están practicando, entonces practiquen nada más y con el tiempo, poco a poco, esa agilidad mental van a ir obteniéndola y va a ser cada vez más fácil. La cosa es practicar. Eso, muchachos. Eh, les voy a, creo, a ver, les voy a pasar otra practiquita. No es para entregar, no es por nota, es para que practiquen, ¿ya? Que ya es de solo condicionales, ¿ya? Esa práctica, la macana es que no me acuerdo si tiene resolución. A ver, voy a ver. Ya y se las voy a pasar, muchachos. Eso, sería todo por hoy día, muchachos. Si no hay más consultas, nos vemos la siguiente semana. Cualquier cosita sobre si ya van a avanzar Visual Basic, me avisan, porfa. Solo nos falta estructuras repetitivas y subprogramas para terminar el primer parcial. Son los dos últimos temas que nos faltan. Y ya estaríamos para el segundo parcial. ¿Ok? Eso, muchachos, sería todo por hoy. Nos vemos